Dios vivo y verdadero. Pedimos todo esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando, seguimos en esta serie de disciplinas espirituales para la vida cristiana. Una vez que Cristo nos salva por su gracia, ponemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, Dios quiere que seamos cristianos disciplinados. Y hay en particular disciplinas espirituales para la vida cristiana que necesitamos ejercitar. El apóstol Pablo, hablando con un joven llamado Timoteo, un pastor muy joven, le dijo: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Hay un ejercicio espiritual que es muy necesario. El ejercicio físico, le dijo, bueno, para poco es provechoso. Algún uso tiene el ejercicio físico, pero para poco es provechoso. Pero el ejercicio espiritual, le dijo, la piedad para todo aprovecha. Entonces le dijo, ejercítate para la piedad. Y así necesitamos, como cristianos, ejercitarnos en estas cosas. Y en particular, la primera de estas disciplinas tiene que ver con la Biblia. Y lo hemos llamado, también como el autor de este libro lo habla, la asimilación de la Escritura, asimilar la Escritura. Y hemos visto algunas disciplinas. La primera es escuchar la palabra de Dios. Todas estas disciplinas son, como decimos, para la piedad. Escuchar la palabra de Dios es algo bueno. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios leída, cada vez que escuchamos a alguien exponer la palabra de Dios, como estáis haciendo vosotros en este día, eso es escuchar la palabra de Dios y es de beneficio para nuestras almas. Y eso debe ser hecho para la piedad. Pero no nos debemos quedar solo con escucharla. Luego hablamos de leerla por nosotros mismos. Qué privilegio tenemos, como decía, que la tenemos en nuestro idioma y podemos leerla cada día. Y es una disciplina que debemos ejercitar. Y otra vez, no leerla simplemente para sentirme bien de que ya he leído en este día, no leerla simplemente para decirle a otros cuánto sé yo de la Biblia, sino leerla para la piedad, para que Dios obre en nuestro corazón, para que Dios nos santifique cada vez más. Leer la palabra de Dios. La última de estas disciplinas que vimos era estudiar la palabra de Dios, para la piedad también. No simplemente escuchar y leerla, que yo creo que la mayoría de los cristianos escuchan la palabra de Dios en predicaciones y también la leen. Pero ir un poco más a fondo, ir un poco más y profundizar más y estudiarla. Anotar algo, pensar en lo que has leído, buscar un versículo que Dios te ha hablado, anotar tus pensamientos en la lectura de la palabra. Y hicimos un ejemplo. Si estuviéramos en una ilustración en un lago, leer la Biblia sería como ir con una barca por toda la superficie del lago, pero estudiar la Biblia sería profundizar y ir con ese barco que puedes ver las profundidades del lago. Así sería lo que es estudiar la Biblia, es ir a lo profundo, no simplemente lo que es la superficie, y eso es necesario y es bueno, porque nos necesitamos leer la palabra, pero estudiarla es descubrir esos diamantes que están ahí y a lo mejor no se ven a simple vista, pero cuando vas un poco hacia abajo, cuando profundizas un poco, allí están. O como un pastor dijo, la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. Y por eso debemos no solamente leer la Biblia, sino estudiarla, meditar, hacernos preguntas del texto que hemos leído, para que se arraigue en nuestros corazones. Por hoy vamos a ver otra disciplina más. Bueno, vimos, tú también puedes estudiar la Biblia. La otra disciplina que vamos a ver hoy es memorizar la palabra de Dios para la piedad. Quizá en tu vida espiritual tú dices, mira, yo he leído la Biblia, he escuchado la Biblia por mucho tiempo, pero no veo fruto en mi vida. Quizá dices, llevo tantos años, 5, 10, 15, 20 años como cristiano, y es que prácticamente no me acuerdo de casi nada, me acuerdo de muy poco. Y muchos piensan, es que yo soy el problema seré yo. Pero muchas veces no es tanto que el problema seas tú, sino el problema muchas veces es el método que se utiliza. Muchos leen la Biblia de pasada y la cierran, se levantan y a las 2 horas ya no recuerdan nada de lo que han leído. Y por eso estamos viendo ciertas disciplinas que nos ayudan a profundizar, a que se arraigue más la Biblia en nuestra vida, a asimilar la Biblia. Es como esa vaca que come la hierba, pero luego la
regurgita o la rumía, la va rumiando, la va trayendo otra vez, y así debemos hacer con la palabra de Dios. Ahora, algunos dicen, mira, yo esto es imposible, yo es que no tengo buena memoria, esto de memorizar no es para mí. Algunos dicen, es que no tengo un coeficiente intelectual suficientemente alto, yo no soy muy inteligente, yo no puedo hacer esto, y será por eso que yo no conozco mucho de la Biblia, o no puedo entender la Biblia. Pero no tendríamos razón en ninguna manera argumentando que las personas normales y corrientes con un intelecto de educación promedio no pueden sacarle provecho a la Biblia de manera habitual. Por supuesto que sí que se puede, por supuesto. Cualquier persona puede entender la Biblia y sacarle provecho para su alma. Es más, el apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios 1:26, a los corintios les dijo, oye, que Dios no eligió a muchos sabios, dice, de nosotros, poniéndose él también, y voy a ir a 1 Corintios 1:26 para no citarlo en mis propias palabras, le dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y nombra sabios, es decir, los corintios habían sido salvados por gracia y no había allí intelectuales o gente con grandes carreras, la gente con educación promedio, con intelecto promedio, y Dios los había escogido y podían entender la palabra de Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Pero hace falta ejercitarse en estas disciplinas para poder sacarle el provecho, a la Escritura. Podríamos ilustrarlo también que escuchar y leer la Biblia es simplemente como cuando echas o como cuando pones una semilla en la tierra. Has puesto la semilla, está ahí. Pero luego estas otras disciplinas que estamos hablando, como estudiar la Biblia o ahora memorizar, es como cuando la riegas, le da el sol a esa semilla. Escuchar y leer la Biblia es la semilla plantada, y memorizarla, estudiarla, meditar en ella, ya es hacer que esa semilla pueda florecer. Es el agua y el sol que Dios usa para producir fruto, y puedes tener fruto, puedes crecer en el conocimiento de Cristo, o como dice el apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y cada cristiano puede hacer esto. Lleva tiempo, lleva trabajo, pero cada cristiano puede crecer y sacar provecho a la palabra de Dios. Ahora, algunos aún así dicen, yo no puedo memorizar. Yo es que no puedo memorizar versículos, no puedo. Bueno, y algunos dicen, es que eso me recuerda al colegio. Los profesores diciendo, tienes que memorizar esto, yo no puedo. Y muchos se encabezonan de que no pueden, pero ¿qué si te dijeran que te dan 2.000 euros por cada versículo de la Biblia que aprendas en los próximos 7 días? La mayoría de la gente dejaría todo lo demás y se pondría a memorizar versículos como locos. Y estoy seguro que seríais capaces de memorizar lo que nunca habéis pensado. Pero todo el dinero que te puedan dar no es comparable a la verdadera recompensa que hay cuando ponemos o guardamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay una recompensa mucho más que simplemente unos miles de euros. Y por eso es algo que Dios quiere y es algo que ayuda mucho al cristiano, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, memorizar la palabra de Dios. Y esa es la disciplina que de manera corta queremos ver en esta tarde. Algunos puntos rápidos. ¿Has pensado alguna vez qué beneficios tiene la memorización de la palabra de Dios? ¿Qué beneficios tiene? Vamos a ver algunos. La memorización proporciona poder espiritual. Dice, lo hemos leído, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para que así pudiera vencer a la tentación, para no pecar contra ti. Llega una tentación y sabes que no debes hacer tal cosa o lo que sea, pero ahí está y sigue la tentación. Pues hay un poder especial que Dios da
cuando tienes versículos guardados en tu mente y en tu corazón para enfrentar esa tentación. También el apóstol Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y así también podemos guardar la palabra de Dios para enfrentar la tentación, para poder resistir y tener poder espiritual. Es lo mismo que hizo Cristo. ¿Cómo enfrentó Cristo la tentación? Escrito está. Le dijo 3 veces a Satanás. Cuando Satanás le tentó, dijo, escrito está. Ahora, Cristo, aunque Él es el autor y Él es Dios, pero Él estoy seguro que como hombre había memorizado esos versículos que luego le dijo a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y así Cristo le respondió. Sabía esos versículos. Por supuesto, como Dios lo sabía, pero como hombre estoy seguro que Él lo memorizó para decírselos también. Y así nosotros tenemos esa espada del Espíritu que tenemos, es la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentar a Satanás? ¿Cómo estar? ¿Cuál es el arma que Dios nos ha dado? La Biblia. Pero es verdad que no siempre podemos llevar la Biblia a todas partes, o hay veces que no tenemos el tiempo de sacar la Biblia y buscar el versículo, pues podemos, o sería bueno, memorizar versículos y tenerlos en la mente, y el Espíritu nos lo traerá a la memoria cuando lo necesitemos. Puede pasar, voy a nombrar algunos ejemplos. Llega una tentación de codicia, alguien que te quiere que compres algún juego de azar o la lotería o lo que sea, y viene el versículo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, Hebreos 13:5. Llega alguna tentación de coger algo que no te pertenece y de repente recuerdas, hay un mandamiento que dice, no hurtarás, Éxodo 20. Y la tentación que llega de mirar este programa de cotilleo o esta revista de cotilleo, y recordamos 1 Corintios 15:33 que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si miro esa película, que sé que tiene algunas escenas que no son buenas, escenas sexuales, el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Entonces, recordamos la palabra de Dios, la memorizamos y eso nos ayuda a enfrentar la tentación, a tener poder espiritual en contra de Satanás. Me acuerdo, hace ya unos 8 años o por ahí, acabábamos de llegar a Irlanda del Norte y estaba trabajando en una fábrica, una fábrica de piezas metálicas, y trabajaba ahí en el ensamblaje, y claro, había mucha otra gente y ponían la radio a tope. Y yo me tocaba trabajar ahí, y claro, la radio la ponían en algunas emisoras que las canciones que aparecían ahí, la gran mayoría eran horribles de letra, horribles de cómo eran, pero claro, yo no podía hacer nada porque la mayoría quería esa radio. Y yo tengo algo de que yo no puedo estar en algún lugar y olvidarme de la música que hay, mi mente está pensando en la música que hay ahí, no lo puedo dejar a un lado. Y claro, la música era muchas veces con letra pues sucia, inmoral, etcétera. Y me costaba no prestarle atención. Así que el Señor me ayudó a decir, pues en ese tiempo lo que tienes que hacer es llenar tu mente de otras cosas. Así que cada mañana me llevaba algunos versículos para ir repitiéndolos. Uno de los que recuerdo, que repetí mucho, era, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios quiere que nuestros dichos y nuestros pensamientos sean gratos a Él. Y eso me ayudaba a no poner mi mente en toda la porquería que estaba saliendo por la radio, esa emisora de radio que tenían estos compañeros. Pero así, memorizar la palabra de Dios te lleva a poder enfrentar la tentación y proporciona poder espiritual. Otra cosa que hace la memorización de la Escritura, fortalece tu fe. En Proverbios 22, 17 a 19, mira lo que dice. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Todas estas cosas, inclina, oye, aplica, guárdala, que se afirmen sobre tus labios, todos esos términos en ese proverbio está hablando de memorizar, sin lugar a dudas, está implicando la memorización. ¿Y qué da? ¿Qué fruto da? Dice ahí, para que tu confianza
sea en Jehová, en Dios. Todos queremos que nuestra fe sea fortalecida. Y un método que Dios nos da para fortalecernos es memorizar la palabra de Dios, guardarla en nuestra mente. Cuando estás desanimado, hay tantos versículos que recordarlos fortalece tu fe. Busca promesas de la palabra de Dios. Te sientes solo y puedes pensar que Cristo dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Que Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estás en problemas de que no sabes cómo va a llegar a fin de mes, o no sabes qué va a pasar, has decidido hacer esto para el Señor y no sabes lo que va a pasar. Dios dice, yo honraré a los que me honran, 1 Samuel 2:30. Has intentado evangelizar, has intentado hablarle a alguien de Cristo o a diferentes personas de Cristo y no ves fruto y te desanimas. Y Dios te dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Palabras, versículos que puedes guardar en tu mente y te ayudan a fortalecer tu fe. Ahora es más difícil que puedas fortalecer tu fe si no los has guardado en tu corazón. Pero cuando están en tu corazón y vienen esas pruebas o ese desánimo, puedes fortalecer tu fe con esos versículos que has puesto en tu corazón. Así que la memorización da poder espiritual, fortalece tu fe, también te prepara para dar testimonio y consejería. Pedro, en Pentecostés, después que el Espíritu Santo bajó, Pedro va a predicar, y la predicación de Pedro está llena de citas del Antiguo Testamento. Y estoy seguro que no estaría buscando, traerme el manuscrito del profeta Joel, vamos a buscar. No, los tenía guardados en su mente, los había memorizado y los recita del profeta Joel o de los salmos, los recita en esa predicación. Ahora, por supuesto, hay diferencia entre su sermón, el sermón de Pedro en Pentecostés, que fue excepcionalmente inspirado por Dios, y pues nuestras conversaciones que tenemos normalmente, pero nuestras conversaciones pueden ser y deben ser también guiadas por el Espíritu Santo, y si tenemos versículos que hemos memorizado, podremos mucho más fácilmente dar testimonio. Alguien te viene y te dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes cómo explicarle? ¿Sabes cómo explicarle cómo una persona puede ser salva? ¿Sabes a qué versículos debes llevarle en la Biblia? ¿O los tienes memorizados quizás en tu mente? En Romanos hay bastantes versículos que puedes memorizar. O Juan también tiene muchos versículos que puedes memorizar para decirle a alguien cómo puede ser salvo de sus pecados. O alguien te viene, mira, estoy desanimado. ¿Tienes versículos que le puedes dar para el desánimo? Alguien te dice, es que no sé qué debo hacer en cuanto a este trabajo o lo otro. Pues quizá hay algún versículo que sea relevante. O tengo problemas con mis hijos. O qué dice la Biblia sobre tal tema o el otro tema. Pues puedes decirle, mira, la Biblia dice tal, la Biblia dice lo otro. Pero para eso deberás guardar esos versículos y esas enseñanzas de la Biblia en tu corazón. Otra cosa es que la memorización provee un medio para la guía de Dios. Salmo 119, 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La Biblia es nuestro consejero y cuando la tenemos en nuestra mente nos ayuda a saber qué camino tomar. ¿Qué debo hacer en cada momento? ¿Debo decir esto o no? ¿Debo ir con estas personas o no? Y a veces no hay tiempo para sacar la Biblia y buscar a ver o para preguntarle a alguien que sepa más o al pastor, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Necesitas una guía en ese momento. Y cuando has memorizado palabra de Dios, los versículos, puedes saber qué dice la Biblia sobre ese tema. En cuanto a la conversación, vas a decir algo y pues puedes pensar que Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pues ya eso te ayuda a decir, ¿esta palabra que voy a decir es corrompida o no? ¿Esta palabra que voy a decir es para la edificación o no? Pues ya sabes lo que debes hacer en cuanto a eso. Y lo que ocurre es que el Espíritu Santo no solo recupera esas verdades bíblicas de nuestra memoria para aconsejar a otros, como hemos visto en el punto anterior, sino por supuesto para aconsejarnos a nosotros, para guiarnos en el camino. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, puedes saber qué camino tomar, incluso en decisiones rápidas que tienes que tomar.
Y en último lugar, la memorización estimula la meditación. Y bueno, la siguiente de las disciplinas que vamos a ver es la meditación en la palabra de Dios, pero la memorización estimula esto. Cuando te memorizas un versículo bíblico, puedes meditar en él en cualquier lugar. Fíjate, en cualquier lugar. Y en cualquier momento del día y la noche. Hay una historia que me viene a la mente en esto. Unos cristianos, creo que fue en China, los metieron en la cárcel a 4 o 5 cristianos y no les dejaron llevar ninguna Biblia. Iban a estar por años en la cárcel. Y estos cristianos sí que tenían algo lograron encontrar algo de papel y boli, y de los versículos que habían memorizado, entre los 4 o 5, fueron capaces de producir casi libros enteros de la Biblia, porque habían guardado esos versículos, y entre el que no se sabía uno se lo sabía el otro, y entre todos ellos pudieron, ese tiempo que estuvieron en la cárcel, meditar en la palabra de Dios, porque la habían guardado en su mente y en su corazón. Mira lo que dice Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo vas a meditar todo el día en la palabra de Dios? No vas a ir todo el día así, pero si la tienes aquí, si has leído y te guardas un versículo, has leído un capítulo y dices, este versículo lo voy a repetir 10 veces, lo repites 10 veces, se te queda en la cabeza y todo el día puedes ir pensando en ese versículo, pensando en ese versículo. Todo el día es ella mi meditación. Y esto puedes hacerlo en cualquier lugar, haciendo cola en la pescadería, yendo a caminar por el monte, conduciendo el coche o el tractor o lo que sea, esperando en una estación de autobuses, limpiando la casa, podando olivos, meciendo un bebé o lavando platos. Puedes meditar en aquello que has puesto en tu mente, en esos versículos que hayas memorizado. Y te aseguro que eso hará mucho bien a tu alma. Así que tú puedes memorizar las Escrituras. No es cuestión de memoria, es cuestión de motivación. No es cuestión de memoria, es cuestión de motivación. Está claro que unos memorizan mucho más fácil y a otros les cuesta más. Pero la clave está en la motivación, no tanto en la memoria. Hay una historia de un hombre que se llama Dawson Trotman de Estados Unidos, fundó una asociación una asociación cristiana que se llama Los Navegantes, se convirtió en 1926 y desde el momento que se convirtió, él decidió empezar a memorizar un versículo al día. Era camionero, tenía que llevar un montón de troncos y maderas y por varios años estuvo trabajando en esa empresa y durante los 3 primeros años de su vida, como memorizó un versículo cada día, en los primeros 3 años de su vida cristiana, memorizó 1000 versículos. 1000 versículos en 3 años, 300 al año. Y eso se le quedó en la cabeza y fue una tremenda ayuda en su vida espiritual. Así que ten un plan para esto. Hay buenos recursos de memorización bíblica. Nosotros en esta iglesia tenemos como iglesia, pues hay una hoja con versículos para memorizar, 2 o 3 versículos al mes que podemos guardar en nuestra mente y repetirlos y guardarlos en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Quizá puedas escoger versículos que tengan que ver con algún tema, con la fe, con la humildad, victoria contra algún pecado en particular que estés luchando. Puedes escoger versículos que tengan que ver con eso y entonces memorizarlos y guardarlos en tu mente para enfrentar ese problema. Ahora, algunas ideas. Escribe esos versículos. Cuando lo escribes, se te queda mucho más. También incluso se pueden utilizar recordatorios gráficos. Habla del corazón, pues dibujas un corazón y eso te ayuda a recordarlo. También es bueno, memoriza los versículos al pie de la letra. No memorices simplemente una idea general del versículo. Memorízalo al pie de la letra porque Dios ha inspirado incluso cada palabra, por pequeña que sea. Busca un método para rendir cuentas. ¿A qué me refiero de esto? Pues nosotros, por ejemplo, ponemos la hojita ahí para que tú sepas cómo los estás memorizando. Busca un método para saber, para que te animes y te motives a hacerlo. Díselo a alguien el versículo y eso a veces ayuda también uno a decirle a otro, ¿me has dicho los versículos? No, ay, te estás quedando atrás. Eso ayuda también a motivarnos para memorizar la palabra de Dios y luego hazle una costumbre de cada día.
una costumbre. Memorizar la palabra de Dios es algo que da mucho beneficio a nuestros corazones. Este pastor del que hablábamos también antes dijo en cuanto a la memorización de los versículos: estoy muy consciente de que la memorización de las Escrituras ha caído en desuso ampliamente en nuestros días, pero permítame decir con la mayor gracia y firmeza que me sea posible, no podemos buscar la santidad eficazmente si no almacenamos la palabra de Dios en nuestra mente, donde el Espíritu Santo pueda utilizarla para transformarnos. Sé que requiere esfuerzo y que a veces es desalentador cuando no podemos recordar exactamente un versículo que nos hemos esforzado mucho por aprender de memoria. Sin embargo, la verdad es que todas las formas de disciplina demandan esfuerzo y con frecuencia son desalentadoras, pero la persona que persevera en cualquier disciplina, a pesar del gran esfuerzo y los momentos desalentadores, cosecha el premio que la disciplina tiene la intención de producir. Así que ánimo en la memorización de las Escrituras. El Señor lo utiliza para que le conozcamos más a Él, para fortalecer nuestra fe, para enfrentar la tentación, para poder aconsejar a otros. Para muchas de estas cosas Dios lo utiliza para su honra y gloria. Así que ánimo, os quiero animar en el tema de la palabra de Dios, leerla, escucharla, estudiarla y también esto, memorizarla. No es algo imposible, incluso para todas las edades, no es algo imposible leer un texto. Hay un versículo que te llega, lo repites muchas veces y al final se te queda y lo guardas en el corazón. Satanás sabe que la memorización es muy potente y Satanás utiliza otros métodos para que el mundo memorice sus enseñanzas. Las canciones hacen eso. Las canciones del mundo, que tienen un estribillo que se repite 50.000 veces, esa es la manera de Satanás de meterle sus enseñanzas al mundo. Repiten el estribillo, repiten el estribillo, repiten el estribillo y se quedan con esa enseñanza. Porque hay un poder en la memorización, se queda en tu corazón y eso al final es lo que aprendes y es lo que vives. ¿Y qué debemos meter en nuestro corazón más que la palabra de Dios? ¿Qué tiene más derecho y más vida para que lo guardemos en nuestro corazón que la misma palabra del Dios vivo? Esa palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que entra hasta el corazón y entra para sanar, entra para darnos vida, entra para santificar. Es lo que más deberíamos querer tener en nuestro corazón. Así que lo vamos a dejar ahí, este tema de la memorización de la palabra de Dios. Vamos a orar brevemente.